Soy el comisario Falcón Oscar, actual jefe de la División Negociación Policial, dependiente de la Dirección General de Abordaje Territorial. Actualmente tiene asiento en el Cuerpo de Operaciones Especiales en el barrio España. Es una unidad recientemente que da sus primeros pasos desde el mes de octubre del año 2020 con la creación de la nueva Dirección General. Es una unidad que trabaja en forma conjunta con la unidad táctica de la Policía del Chaco, que sería el Cuerpo de Operaciones Especiales. Interviene en diferentes situaciones de crisis de alto riesgo en forma conjunta. Me acompañan el oficial principal Ramírez Cristian y el sargento Romero Marcelo, ambos negociadores policiales de nuestra institución. En esta breve charla le vamos a dar algunos ítems, algunos puntos de lo que sería primer interventor en diferentes situaciones de crisis, de mayor o menor envergadura. También vamos a dar algunos puntos para un mejor desempeño en la función policial que les toca desarrollar el día a día al personal que realiza su tarea diaria. Soy el oficial principal Cristian Ramírez. Actualmente estoy prestando servicio en la Dirección General de Abordaje Territorial, que es la unidad que nuclea a todas las unidades especiales, de la cual depende la División de Negociación. Para entrar en lo que es la capacitación, debemos primeramente definir qué es una crisis. Nosotros tenemos diferentes hipótesis de intervención dentro de lo que es la División de Negociación. No son cualquiera de las situaciones en las que intervenimos. El FBI define a una crisis como un suceso o una situación crucial que tiene diferentes características y que requiere una respuesta especializada por parte de la policía, de los encargados de hacer cumplir la ley. Entonces vemos que hay dos palabras claves en esta definición, que es un suceso o situación crucial. Es algo que no se va a dar en cualquier momento, no es una situación que se va a dar en cualquier tipo de intervención policial. Estamos hablando de hipótesis de intervención. Las tres hipótesis de intervención que manejamos son sujetos atrincherados, que pueden estar con garrafas, amenazando con quitarse la vida, con algún cuchillo, amenaza suicida. Recién el comisario Falcón había nombrado una de las situaciones de un menor que se subió a una torre amenazando con quitarse la vida, y la que de más relevancia es la toma de rehenes, que en estos momentos, en este tiempo, en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, generalmente no hay muchas situaciones, pero tuvimos hace poco, como ya dijo el comisario Falcón, una situación de toma de rehenes. Estas son las situaciones en las que vamos a intervenir. Esta es una crisis realmente, que es la que nosotros queremos abordar y la que vamos a abordar dentro de la división de negociación. Un suceso, una situación crucial, dice el FBI, que tiene las siguientes características. Exige una coordinación a nivel cadena de mando. Esto quiere decir que nosotros cuando llegamos al lugar, cuando llegamos a la situación, necesariamente debemos avisar a nuestros superiores. Primeramente, el personal que está en la calle va a avisar a su oficial de servicio, el oficial de servicio va a dar aviso a su jefe de turno, el jefe de turno va a dar aviso al jefe de unidad y así sucesivamente. Cuando tuvimos el hecho de la toma de rehenes acá en Resistencia, el hecho llegó a nivel cadena de mando hasta el subjefe de policía, que fue quien intervino, quien estuvo presente en esta situación. Así que vemos que son situaciones que no son como una de las características que da el FBI, no es rutinaria ni improvisada. ¿Qué quiere decir esto? Que no es de rutina, no es como las situaciones que nosotros tenemos todos los días, que vamos a un control motovehicular, por ejemplo, que generalmente no se prevé que va a suceder algo de gran envergadura, algo grande, si bien sí se está preparado, pero las situaciones no son rutinarias, ni tampoco improvisadas, o no deberían ser improvisadas. Por eso, estas capacitaciones de primer interventor, la idea es que los primeros respondedores, los primeros agentes en llegar al lugar e intervenir en el hecho, ellos puedan entender de que no se debe improvisar bajo ninguna circunstancia. No debemos improvisar este tipo de situaciones, entendiendo de que son situaciones que pueden llegar a empeorar con el tiempo. Entonces debemos tener un plan para
poder abordar este tipo de situaciones. No rutinaria ni improvisada, analítica e implementable. Nosotros vamos a hacer un análisis de toda la situación que se está viviendo, que se está suscitando en el lugar, para poder ver cuáles son los recursos que vamos a utilizar. Primeramente, nosotros tenemos como recursos humanos y materiales dentro de la institución, hablando de la institución de la Policía del Chaco. Digo esto y aclaro porque sé que este seminario es para diferentes partes del país, van a verlo todo, y inclusive de otros países limítrofes también. Dentro de lo que es la Policía de la Provincia de Chaco, nosotros tenemos una unidad táctica, tenemos la división de negociación ahora creada hace solamente 1 año y medio, pero estamos trabajando. No nos empezamos a capacitar desde hace 1 año y medio, sino que venimos hace mucho tiempo y pudimos lograr que se cree la división de negociación. Entonces nosotros vamos a hacer un análisis y vamos a ver qué tipo de recursos humanos podemos implementar para esa situación que se está viviendo, ya sea cualquiera de las 3 hipótesis de intervención que habíamos hablado: una amenaza suicida, un sujeto atrincherado o una toma de rehenes. Consideradas legalmente, siempre la legalidad se considera en todos los actos en donde interviene un personal policial. Otra de las características es que es caótica. Nosotros siempre damos un ejemplo, en este caso de caótico, la visión de túnel. Cuando un personal por primera vez se va a hacer prácticas de tiro, muchas veces por el susto que genera el disparar por primera vez, genera una visión de túnel. La visión de túnel, siempre nosotros damos el ejemplo, es como el caballo que lleva las 2 cositas acá a los costados y no puede ver ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces se genera esa visión de túnel. Eso pasa cuando hay una situación crucial, una crisis, pasa, es caótica. Las personas empiezan a correr para todos lados, no saben a quién recurrir, y en ese momento nosotros tenemos que poder estabilizarnos, ¿no? Y imprevisibilidad de desenlace. Nosotros no sabemos en qué momento va a finalizar esta situación. En la ciudad de Resistencia, nosotros las situaciones que tuvimos no han pasado quizá de las 4 o 5 horas las situaciones, pero tenemos contacto con otros compañeros que también son negociadores en Buenos Aires, en Santa Fe, en las grandes urbes, donde esto se extiende por mucho más tiempo, días, 12 horas, 13 horas, se extiende en el tiempo. Entonces nosotros no sabemos en qué momento va a finalizar, es imprevisible para nosotros eso. Y no selectivo, nosotros no podemos seleccionar el día, la hora, no podemos seleccionar el tiempo, debemos estar preparados para esa situación. Una de las hipótesis de intervención decíamos que es la amenaza suicida. Para la Organización Mundial de la Salud, en el 2010 ellos lo definen como el acto deliberado de quitarse la vida. Eso es suicidio. Y intento de suicidio es toda acción autoinfligida con el fin de proporcionarse un daño potencial. Lo que es amenaza suicida, particularmente, me gusta mucho abordarlo porque es una situación bastante complicada. Dentro de lo que son esta hipótesis de intervención, me gustaría solamente aclarar algunas situaciones que se tienen, a veces se creen y que no son reales. Uno de esos es que el que se quiere quitar la vida, se quita la vida. Eso seguramente los psicólogos sabrán mucho mejor, pero eso no es así. El que se quiere quitar la vida, se quita la vida, se va y se tira de un puente, es mentira. Realmente nosotros habíamos estudiado lo que es amenaza suicida y el que se quiere suicidar deja indicios, pero generalmente deja indicios para las personas que son las que provocan también el hecho de que esta persona se quiera quitar la vida. Entonces hay muchos mitos y realidades. Uno de esos es estos mitos. Y nosotros como personal policial debemos quitar todos estos mitos que hay dentro de la amenaza suicida para poder intervenir en el momento que se interviene y poder tener esa empatía con estas personas que están en esta crisis. Porque ellos son personas que también entraron en crisis, entonces tenemos que saber entenderlo, tenemos que tener esta empatía para entrar en el zapato de ellos
y poder llegar a una solución de esa situación que se está viviendo. Hay una aclaración en lo que es dentro de una de las hipótesis de intervención nuestro, que es secuestro de personas y toma de rehenes. El secuestro de personas no es lo mismo que la toma de rehenes. El secuestro de personas es generalmente cuando una persona o una o varias personas delincuentes toman secuestrada a otra persona, pero la policía no toma intervención generalmente. Ellos piden un rescate, ya sea por dinero, ya sea por... puede ser de origen religioso, que quizá acá en Argentina no se ve porque nosotros tenemos libertad de culto, pero en otros países se ve con intenciones religiosas o políticas. Y la toma de rehenes no, la toma de rehenes el personal policial sí interviene. Nosotros intervenimos en la toma de rehenes, tomamos conocimiento del lugar y tenemos que dar, como decía la definición del FBI, una respuesta especializada. Yo soy el sargento Romero Marcelo, negociador policial de la provincia del Chaco. Continuando con la charla en materia de primer interventor, la definición nos dice que primer interventor es el primer agente de seguridad en tomar participación y o contacto con un hecho criminal con o sin toma de rehenes. Es el denominado primer interventor. Como todos los hechos criminales, homicidios, robos, etc., serán vitales las acciones que emprenda o no el primer interventor para un posterior éxito en el seguimiento y participación en la causa, ya sea en la fase operativa o investigativa. Todas las acciones que emprenda o no el primer interventor al momento de toparse con un hecho de esta característica, siempre hablando de situaciones de crisis, es de vital importancia, independientemente de la jerarquía que tengan, es de vital importancia las acciones que emprenda o no, porque de ellos depende si es una operación profesional y bien organizada, o por el contrario es una operación un tanto desorganizada, por decirlo así. Es por ello que nosotros también damos charlas continuas, permanentes, a todo el personal policial de la provincia en materia de primer interventor. ¿Sí? Lo estamos instruyendo en esta materia para que a posterior cualquier situación de crisis que nos toquen enfrentar sea una operación bien organizada. Es a eso a lo que apuntamos acá en la provincia del Chaco. Para poder estabilizar la situación deberá tener en cuenta el punto de crisis, él o los captores, el estado de la situación, pero sobre todo él deberá estar estabilizado, siempre hablando de primeros interventores. ¿Sí? Vamos a ir de abajo hacia arriba. ¿Por qué dice él deberá estar estabilizado? Porque en una situación de crisis es tanto el shock, es tanto el estrés que se genera, que uno lo vive, que muchas veces pasa lo que explicó el oficial principal Ramírez hace un ratito, genera una visión túnel, ¿sí? Entonces, de vital y suma importancia que los primeros interventores traten de tranquilizarse, pensar lo que van a hacer, ¿sí? Mediante la capacitación que nosotros venimos brindando y, acorde a eso, ir actuando sobre la situación en sí, ¿sí? Yendo de arriba hacia abajo, el punto de crisis hace referencia a el lugar exacto donde se está suscitando el hecho, el QTH exacto, ¿sí? Yendo de afuera hacia adentro, el barrio, en qué barrio es, qué calle, qué altura, ¿sí? Qué característica tiene la edificación, si es una edificación fuerte, ¿sí? Si tiene rejas, puertas de algarrobo, si es bien fortificado, por el contrario es una casa un tanto más precaria, por decirlo así, ¿sí? Color de la casa, todas las características que se pueden anotar preferentemente es de suma importancia para el posterior seguimiento de la causa, ya sea para los negociadores, para el grupo táctico o para el comité de crisis que vamos a hablar más adelante. Él o los captores, ¿cuántos son? Si tienen armas, ¿en qué estado se encuentran los captores? Si están en un estado sumamente violento o por el contrario están un tanto tranquilos, si me están ostentando el armamento que tienen, si ya efectuaron disparos de arma de fuego hacia terceros inocentes o hacia un lugar seguro, entre comillas, ¿sí? Todas esas cosas debemos tener en cuenta. El estado de la situación, más que nada hace referencia a si ya hubo heridos o no, lo que bien dije anteriormente, si ya se efectuaron disparos de arma de fuego
por parte de los captores, si allá hay rehenes heridos, terceros inocentes heridos o, como última instancia, en el peor de los casos, ya hay muertos en el lugar. ¿Se entiende? Siguiendo, nosotros entendemos, como bien dijimos antes, que es una situación sumamente caótica, que es mucho el estrés que se genera en esa situación, es mucho el shock que nosotros manejamos, ¿sí? Por ahí en el lugar no se van a acordar en sí de todos los puntos que se dan en la capacitación. Por eso hacemos referencia en una primera instancia a que por lo menos y como mínimo traten de recordar la regla memotécnica, la llamada técnica láser, que hace referencia a localizar el incidente, aislar el incidente, contener el incidente, evaluar las acciones a seguir y responder. Localizar el incidente hace referencia a lo que ya hablamos hace un ratito, es toda la información específica y exacta con respecto al QTH o al lugar donde se está suscitando el hecho, ¿sí? Aislar el incidente hace referencia a que personas extrañas o ajenas a la situación no se metan en el lugar o no entorpezcan el procedimiento policial, mucho menos que, en el peor de los casos, familiares, amigos o algo por el estilo traten de rescatar a los captores del lugar y llevarlos hacia otro lado. Contener el incidente hace referencia básicamente a no permitir que los captores huyan del lugar, ¿sí? Básicamente eso. Evaluar las acciones a seguir hace referencia a todos los puntos que nosotros tocamos y enseñamos a la totalidad del personal policial de la provincia del Chaco, en cuanto a si pidieron apoyo, si ya informaron a su superior inmediato, si ya anotaron las características de la situación en sí, y referente a todos los puntos anteriores que hablamos hace un ratito. Y responder hace referencia nada más que a los puntos anteriores que yo he mencionado hace un ratito con respecto a la regla memotécnica, la técnica láser. Bien, continuando con los puntos que nosotros, como bien dije anteriormente, enseñamos en todas las capacitaciones que se dan semanalmente, hacemos referencia a localizar el punto de crisis, solicitar apoyo a su superior inmediato y a otras unidades especializadas, aislar el lugar de la crisis y a los perpetradores del resto del mundo, contener el incidente para que no se traslade, negociar solo en caso de ser necesario y en caso de emergencias, confirmar la existencia o no de personas heridas, proporcionar ayuda de emergencia dentro de las posibilidades, evaluar las acciones a seguir, solicitar la presencia de un oficial jefe, crear un cordón de contención primario, elaborar un plan limitado de evacuación y control de tránsito, colaborar una vez que llegue el personal de refuerzo, proporcionar todos los datos recabados en el lugar de los hechos, informar todo aquello que considero de utilidad para el personal especializado interviniente con posterioridad. Evite exponerse inútilmente en caso de tener que hablar con él o los perpetradores. Procure minimizar la gravedad del delito. De haber varios delincuentes, evite hablar con todos, dirigiéndose en lo posible a quien se determine como líder o cabecilla. Procure calmarlos y distraerlos tratando de obtener información sobre la cantidad de rehenes. Nosotros hacemos mucho hincapié, como bien dije anteriormente, en una situación de crisis. Es tanto el estrés que se maneja, que se genera, que ocasiona la crisis en sí, que no van a recordar todos estos puntos que vimos con anterioridad. Nosotros más que nada hacemos hincapié en una primera instancia tratando de orientar también así la charla con respecto a la seguridad del personal policial. Como uno de los puntos decía, evite exponerse inútilmente, ¿sí? Siempre es recomendable hablar, en caso de tener que hablar con él o los perpetradores, detrás de alguna construcción o algún elemento que me brinde cobertura. En caso de que los captores abran fuego hacia el personal policial, ellos estén cubiertos en un
lo que denominamos parapeto. Como otro punto importante que nosotros tocamos, en caso de haber varios perpetradores o varios captores, uno tiene que tener la templanza y la habilidad como para identificar al líder o al cabecilla, dirigiéndome únicamente a quien yo determine a esa persona como líder o cabecilla. No es recomendable que intente hablar con todos a la vez, porque lo más lógico y lo más probable es que se termine enloqueciendo el personal policial, porque por lógica es imposible hablar con muchas personas a la vez, mucho menos en estos casos de situaciones de crisis. Por último, antes de ir a las denominaciones de los 3 primeros anillos de seguridad, nosotros hacemos mucho hincapié en el punto donde decía procure elaborar un plan limitado de control y evacuación del tránsito, ¿sí? Es de vital importancia que los primeros interventores, al momento de toparse con una situación de estas características, desde ese momento empiecen a recabar toda la información posible, como así también empiecen a organizar y a preparar lo que nosotros denominamos el teatro de operaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que en una primera instancia deben tratar de disponer ellos, generalmente son personal que conocen la jurisdicción, disponer ellos por dónde van a ingresar los vehículos de emergencia en caso de haber heridos y por dónde van a evacuar, ¿sí? En una primera instancia es muy importante que ellos tengan en cuenta este punto en sí, ¿sí? Como para ir finalizando, el teatro de operaciones está conformado por 3 perímetros o anillos de seguridad. Yendo de adentro hacia afuera tenemos el primer anillo de seguridad que nosotros lo denominamos zona de control absoluto. La zona de control absoluto es el QTH en sí donde se está suscitando el hecho. El control absoluto no lo tiene la policía, no lo tienen los negociadores, lo tienen los delincuentes o los captores o los perpetradores. Por otra parte, tenemos el segundo cordón o anillo de seguridad que nosotros lo denominamos zona de control relativo, ¿sí? Que únicamente va a estar transitada por personal del Grupo Especial de la Policía del Chaco, en este caso el COE, y el equipo de negociadores de la Policía del Chaco, o personal que el COE o los negociadores designen a tal efecto, como ser vehículos de emergencia, ambulancias y o bomberos. Y por otra parte, y por último, tenemos el tercer perímetro o anillo de seguridad, que nosotros lo denominamos zona segura. Va a estar conformada por el comité de crisis, personal de otras unidades especializadas, como en este caso en la provincia del Chaco van a estar el COM, infantería, comisaría y demás. Y fuera de ellos tenemos lo que es la zona fuera de operaciones, ¿sí? Cabe recalcar que nosotros el año pasado hemos trabajado en un protocolo de actuación para situaciones de crisis, ¿sí? Eso está en marcha, está viable por el momento. Nosotros con este protocolo apuntamos más que nada a la seguridad, a la organización y al profesionalismo por parte de la policía de la provincia del Chaco. Sé que otras provincias tienen una suerte o especie de protocolos, no con esa denominación, pero el fin es el mismo. Nosotros, como todos sabemos, la delincuencia va evolucionando y nosotros, como contraparte, también vamos a ir evolucionando ante ello. Es decir, ir preparando el escenario, el teatro de operaciones para las dificultades más adversas que nos toque enfrentar en un futuro. Desde la creación de la unidad, la División Especial de Negociación, la misma tuvo intervención en 3 hechos que ocurrieron en la ciudad, tanto como en la ciudad de Fontana. Uno de los hechos relevantes que se llevó adelante en esta ciudad fue un hecho en marco de violencia de género que terminó con una toma de rehén en horas de la siesta, donde el sujeto se termina quitando la vida.
Posteriormente, hubieron 2 hechos de supuesto suicida en la localidad de Fontana, uno de ellos, donde un sujeto masculino se sube a una de las antenas de una telefonía celular, logrando que el mismo desista de su actitud con un resultado positivo. Posteriormente, un menor de edad inició una situación de similares características en las Torres Sarmiento de esta ciudad, donde él mismo también quería arrojarse al vacío desde la terraza de una de las torres con el fin de quitarse la vida. En ambas situaciones trabajó el grupo conformado por la División de Negociación, obteniendo un resultado positivo. Para finalizar, le damos las gracias al doctor Martínez Zampas, que constantemente nos da un espacio en las diferentes capacitaciones que se vienen llevando a cabo en lo que es policía de proximidad. Esta es la tercera etapa en la que participamos, así que estamos en contacto y a su disposición para las próximas capacitaciones que puedan venir adelante.